Una vieja carta. Querido Allen, hoy es el día 12 de mis viajes. He estado viajando hacia el norte por la costa mientras disfrutaba del paisaje de las tierras altas. Pero nunca creerías lo que vi esta mañana mientras caminaba por un acantilado empinado hacia el cercano pueblo de Vic. En el desierto cercano, una mujer con una canasta de bambú corría por su vida a lo largo del río, y unas cuantas personas extrañas la perseguían. Una vez que hubo cierta distancia entre ellos, inmediatamente se escondió en la hierba cercana que le llegaba a la cintura. Después de que sus perseguidores se fueran, ella salió corriendo de allí y colocó su canasta de bambú en el río. Y dentro de la canasta había un pañal. No puedo decir con seguridad si realmente había un bebé allí, pero sus perseguidores me dejaron una profunda impresión. Porque incluso desde lejos, podía notar su piel inusualmente oscura y su extraña postura. La forma en que se movían también era extraña. Era como si estuvieran sufriendo algún tipo de enfermedad. O tal vez eran parte de una raza extranjera desconocida. Rompí en sudor frío al verlos. Pregunté por ellos a los lugareños del pueblo, pero nadie los había visto. Mientras seguía buscando respuestas, descubrí que no había bebés ni nacimientos recientes en el pueblo. Allen, te escribo para contarte sobre este extraño suceso. Quizás incluso lo escriba en mi diario de viaje más tarde. En cuanto a la cesta, los lugareños me dijeron que el río corre río abajo hacia un pueblo pesquero, que hace unos años fue una atracción turística muy popular. Por curiosidad, planeo visitar ese pueblo este sábado. Quizás tenga un encuentro aún más inusual allí. Robert. Grace nació muda. De bebé, fue colocada en una cesta con una nota de sus padres biológicos y se fue a la deriva hasta Lakeside, donde fue adoptada por una familia joven. Los aldeanos dependían en gran medida de la pesca, y con la reciente sequía, sus ingresos estables decayeron. Pero poco después de la llegada de Grace, la lluvia comenzó a caer de nuevo. Los aldeanos, creyendo que era una diosa, la veneraban con la esperanza de obtener abundantes capturas. Como Grace era muda, tenía dificultades para comunicarse con los demás aldeanos. Solía pasar tiempo sola y encontraba consuelo en el lago cercano, donde los peces que lo habitaban eran sus amigos. Una vieja carta. Querido Allen, por fin he llegado, y no ha cambiado en la última década. La playa de piedras brillantes y las hermosas ondas relucen al fluir suavemente por el río. La única diferencia es el silencio que reina hoy. Nunca había visto a esas personas extrañas, de piel blanca y encorvadas. Todo me parece un sueño, la mujer corriendo y el bebé en la cesta. Lamento haber perdido el tren ese día y la oportunidad de ir a Lakeside río abajo y descubrirlo por mí mismo. Cuando volví a pasear por el río, plantas acuáticas sedosas y largas, como pelos, flotaban en el agua. Varias personas vestidas de amarillo trabajaban en la orilla. Se presentaron como pescadores de Lakeside que estaban a punto de verter algas y helechos beneficiosos para los peces en el río. Inmediatamente parecieron desconfiar de mí al oírme preguntar sobre el pasado, y afirmaron no saber nada del niño abandonado ni de la gente extraña. Quería ver más de cerca lo que hacían, pero pusieron caras serias y me echaron con fiereza. Fue una experiencia muy extraña. Creo que ocultan algo. Por curiosidad, me escondí tras la valla y los escuché a escondidas. Les oí mencionar algunas palabras como diosa, toxicidad, pez muerto y fe purificada. Allen, estoy seguro de que ocultan algo. No puedo dejar pasar esta oportunidad de descubrir la verdad de ese incidente de hace tantos años, sobre todo cuando estoy a un paso de él. Así que he decidido dedicar tiempo a investigar Lakeside. Lamento mucho que mi regreso se retrase 3 semanas. Te escribiré de nuevo para informarte cuando llegue el momento. Robert. Desafortunadamente, ocurrió otro desastre. Peces muertos subieron a la superficie del lago, y los pescadores recurrieron de nuevo a Grace, esperando que ella pusiera fin a la calamidad. Sin embargo, ella nunca fue una diosa, para empezar, y debido a su condición, nunca pudo informar a los aldeanos de sus falsas creencias. A medida que crecía la tensión en la aldea, se entregó una carta anónima que sugería que era una falsa diosa y que el desastre era una señal de la ira del verdadero dios. Fragmentos de un diario andrajoso y amarillento. Unas cuantas páginas rotas, con un ligero olor a espinas de pescado. La letra es torpe, ligeramente torcida. 2 de abril. El lago creció con la marea esta noche. Nadie recuerda qué día es. Tras el ritual, me quedé solo en la orilla. Aquí no hay sonrisas falsas ni reglas agobiantes. Al menos, a los peces no les importa mi silencio. 14 de julio. ¿Por qué dicen que Fiona ha perdido la cabeza? Volví a soñar con esa mansión, la que estaba cubierta de coral. Las palabras han sido tachadas y reescritas varias veces. Era tan hermosa como un palacio. Sillas podridas, percebes arrastrándose sobre ellas. En una de esas sillas había un par de ojos, brillando con la luz de las estrellas, mirándome fijamente, inmóviles. Cuando los zarcillos, parecidos a anémonas, me rozaron el cuello, algo dentro de mí intentó abrirse paso. El dolor me despertó de golpe. Escuché que esta tarde, el viejo pozo detrás de la casa del jefe de la aldea se desbordó repentinamente con agua negra, igual que el lago hace 3 años, cuando la orilla estaba cubierta de peces muertos. Rezo para que esto no sea un presagio. 17 de agosto. Han aparecido más peces muertos en el lago. Los aldeanos me miran con ojos penetrantes como arpones. Susurran que algo sobrenatural habita en mí. 9 de marzo. Desde que llegaron esos forasteros con capuchas amarillas, han aparecido símbolos extraños por toda la aldea. Un boceto de un sigilo con forma de helecho llena el espacio vacío, borroso por las manchas de agua. No entiendo qué significa, solo que se siente peligroso. Pero insisten en que traerá bendiciones de un dios a la aldea. Rezo sin cesar, pero nada cambia. Pronto, el ritual ancestral, que ha perdurado durante décadas, está siendo reemplazado, y sus ritos se desvanecen en algo mucho más siniestro. 22 de agosto.
Un extraño llegó al pueblo hoy, un hombre de mediana edad, bien vestido, con aires de citadino. Al enterarse del próximo ritual, decidió quedarse, deseoso de escribir un diario de viaje sobre el evento. Debería haberle advertido que se fuera. Este lugar no es seguro. 27 de agosto. No pude salvarlo. Por última vez, fui al lago. Los peces desaparecieron hace mucho en las profundidades. Quizás ya dejaron este lugar, nadando hacia mar abierto. Sé dónde debe terminar su viaje. Donde el océano brilla con la luz de las estrellas. XX, la tinta está manchada por el agua, las palabras apenas son legibles. El ritual ha comenzado de nuevo. El agua negra se agitó y se retorció, vomitando una caja de bronce, cuya superficie tenía grabada la imagen de un pulpo tuerto. Al abrirla, el hedor a pescado en descomposición se derramó por el aire. La figura de la túnica amarilla permaneció inquietantemente quieta mientras me señalaba y gritaba. No es una profetisa divina. Es una bruja, la portadora de la semilla del falso dios. Ha enfurecido a la misma deidad a la que servimos. La multitud murmuró, un siseo bajo que se deslizó por el aire. No pude distinguir sus palabras, pero vi la malicia en sus ojos. No dije nada, tal como lo he hecho durante los últimos 10 años. Con la cabeza gacha, observé cómo el fluido viscoso de la caja se filtraba por mis venas. Se convirtió en luz estelar color coral, como siempre ocurre en mis sueños. Y entonces lo oí, el inconfundible sonido de cadenas apretándose alrededor de mis piernas. Desde las profundidades ennegrecidas del lago, una voz familiar me llamó. La última línea es casi ilegible, la tinta está borrosa por las manchas de agua, pero las palabras aún son legibles. Así que esto es lo que siempre debí ser. Su ofrenda perfecta. Grace fue arrojada al lago como la única esperanza de los aldeanos. Sintiendo un amargo resentimiento al hundirse en las profundidades del lago. Los aldeanos adoraban a un misterioso dios del lago que, según se decía, concedía deseos a quienes dejaban una ofrenda en él. Durante un tiempo, la aldea prosperó, e incluso algunos turistas y escritores acudieron a este lugar aislado para ver con sus propios ojos al espíritu del lago. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que no era un lugar ideal, ya que los hijos de estas familias visitantes pronto desaparecerían. Sin embargo, los aldeanos afirmaron no saber nada y solo un niño fue encontrado medio ahogado en el lago por un barquero. Uno de estos visitantes era escritor e inspirado por el misterio, escribió una novela de terror titulada Lakeside Trails que mencionaba al espíritu del lago y su culto en detalle, lo que dio inicio a una tendencia en la que la gente usaba los símbolos. Fiona nació en un matrimonio infeliz. Durante su juventud, se divorciaron, y el padre de Fiona los abandonó. Su madre intentaba animarla a ser todo menos como su padre, diciéndole que no se dejara llevar por la fantasía. Sin embargo, Fiona se sentía atraída por el ocultismo. En algún momento, recibió una carta que le indicaba que viajara al este, explorara el mundo y fuera a la Tierra del Oro. Durante este periodo, su madre intentó educarla. Fiona se sintió desalentada por las expectativas de su madre, y se describió a sí misma como tonta. Llegaría otra carta, esta vez con un billete a Calcuta. Fiona viajaría allí, para gran decepción de su madre, volviéndose una seguidora de Yog-Sothoth. En algún momento, Fiona contrataría a Arthur Russell para investigar Lakeside. Informe de investigación de Lakeside. Estimada señorita Hillman, nuestro topógrafo Volker presentó su primer informe de investigación hace un mes. Volker opina que hay actividades religiosas inusuales en Lakeside que pueden afectar negativamente la próxima investigación. De hecho, todos coincidimos en que dichas actividades religiosas pueden poner en peligro al topógrafo. Como Volker ya solicitó permiso, confirmaremos si continuará con la investigación después de que finalice su permiso o si enviaremos a otro topógrafo a Lakeside. El siguiente es el informe original de Volker. Informe de investigación 1. El 12 de septiembre, después de numerosos rechazos, encontré una habitación con los inmigrantes Eugene y Marjorie. El terreno de Lakeside es extraño. La zona residencial principal de los aldeanos está rodeada de bosque al pie de una mina. Una parte también es una parcela cerca de una laguna con montañas en 3 lados, y la única manera de llegar es a través de un estrecho sendero de montaña. Informe de investigación 2. El 13 de septiembre, intenté ir a la parcela de la laguna de nuevo. Había aldeanos vigilando la entrada, y solo obtuve permiso para entrar después de algunas negociaciones. Hay una entrada a una cueva en la parte norte de la parcela de la laguna, donde varios sospechosos vestidos con túnicas amarillas estaban de guardia. No intenté acercarme. Informe de investigación 3. El 15 de septiembre, un gran barco apareció en la orilla de la laguna, y guardias con túnicas amarillas estaban de guardia. Creo que podrían pertenecer a cierto grupo religioso y tener ciertos privilegios en Lakeside. Los aldeanos no respondieron a mis preguntas sobre ellos. Eugene y Marjorie llamaron a los guardias discípulos. Informe de investigación 4. El 17 de septiembre, intenté hablar con un discípulo que resultó ser sorprendentemente amable. Esta religión no tenía nombre, o no me lo dijo. En cualquier caso, según la descripción del guardia, se esfuerzan por difundir la voluntad de Dios y practicar los principios amorosos de Dios. Sin embargo, este Dios vivía en el fondo de la laguna de Lakeside, y la gente debía ofrecer un sacrificio para obtener su amor. No me dijo nada sobre el método del sacrificio ni sobre las ofrendas. Informe de investigación 5. El 19 de septiembre, tras 2 días de insinuaciones, Marjorie me contó algo sobre el sacrificio. Una vez se escondió en la cima de la montaña y observó en secreto las actividades del sacrificio desde lejos. Los discípulos lanzaron ofrendas desde el bote y una sombra gigante pronto ascendió a la superficie de la laguna. Los aldeanos gritaron sus deseos desde la orilla, tan fuerte que sus voces llegaron a la cima de la montaña.
Lamentablemente, estaba demasiado lejos para que ella pudiera ver qué eran las ofrendas. Según Marjorie, todos los deseos de los aldeanos se cumplieron. Pero los deseos que ella describió eran solo necesidades diarias. Según mi experiencia investigativa, creo que es solo una estafa que los deseos se cumplan. Informe de investigación 6. El 21 de septiembre, visité a todos los aldeanos en los últimos 3 días y les conté mi deseo de saber más sobre la leyenda del dios de la laguna. Estaban extremadamente entusiasmados con el tema, así que obtuve suficiente información. Los discípulos estaban a cargo de las ofrendas utilizadas en los sacrificios, que son de ganado. Tras arrojar el ganado a la laguna, el dios de la laguna subía a la superficie y los aldeanos le expresaban sus deseos. Esta parte de la descripción concuerda con lo que me contó Marjorie, pero lo que Marjorie no entendió fue donde los discípulos abrieron el santuario al norte de la laguna tras pedir los deseos y llevaron los restos de las ofrendas para la última parte de la ceremonia. Sin embargo, ningún aldeano sabía en qué consistía la última parte de la ceremonia. Creo que podría ser arriesgado preguntarles a los guardias sobre eso, pero el próximo sacrificio se realizará en 5 días y encontraré la manera de entrar al santuario para investigar. Aún no hemos recibido el 7º informe de investigación de Volker. Contactaremos con su familia para que presente el informe en cuanto llegue a casa. Saludos cordiales. Atentamente, Arthur Russell. Se dice que Hydra existía mucho antes de que apareciera el primer microorganismo en la Tierra. Con el paso de miles de millones de años, adquirió una habilidad inusual mediante la transformación, devorar criaturas y adoptar sus propiedades. Así, adquirió la capacidad de formar clones con diferentes apariencias, pero que compartían la consciencia de su cuerpo. Sus seguidores obtuvieron la vida eterna al fusionarse con Hydra. Mantuvo su cuerpo principal oculto bajo una poderosa ilusión, y solo los seguidores elegidos podían tener la oportunidad de ver lo que yacía debajo. Carta rota 1. Vi los escalones hasta el final, cuyo final estaba envuelto en nubes rojas. Ahí reside el secreto supremo que mi padre ha estado buscando. Carta rota 2. Querido Darren, anoche fue un gran descubrimiento. Bajé las escaleras, y aunque todavía no puedo entrar en la cueva de fuego, definitivamente encontraré la manera. Estoy harto de responder las cartas disparatadas de Volker. Está obsesionado con los extraños estudios del sueño de papá. ¿Cuándo se enfrentará a la realidad? Al diablo con esas escaleras y cuevas. Debería centrarse en las facturas médicas de Mandá. Una carta no enviada. Querido Darren, llegué a un pueblo llamado Lakeside con el recuerdo de mi padre. La familia con la que me alojo es la única que vino de otro lugar. Según Eugene y Marjorie, huyeron a este pequeño pueblo con su sobrina hace 15 años y trabajaron duro para quedarse. Después de todo, como dije, este es un pueblo extremadamente exclusivo. Tenían una habitación extra desde que su sobrina se casó, y esa era la única razón por la que podía quedarme con ellos. De todas formas, nadie más me quería. Cada vez que paseaba por el río, los aldeanos, con su aspecto anticuado, me miraban con recelo. Pero por suerte, todos estaban dispuestos a contarme la leyenda del dios del agua. Tras indagar un poco en sus milagros, descubrí varias curiosidades. Según la tradición, para alabar al dios del agua, los discípulos vestidos de amarillo deben arrojar carne de animal ensangrentada al lago. Cuando una enorme sombra emerge a la superficie, los aldeanos deben gritar sus deseos uno tras otro. Si el dios del agua acepta sus deseos, este regresará al fondo del lago y los deseos de los aldeanos pronto se cumplirán. Puede parecer increíble, pero sospecho que se trata de una especie de estafa religiosa. Es posible que haya pirañas viviendo en el fondo del lago y que la enorme sombra sea solo la de las pirañas subiendo a la superficie en busca de carne. Al mismo tiempo, la ofrenda de carne siempre la preparan los discípulos y los aldeanos contribuyen. Con estos intereses en mente, las acciones de los discípulos son sospechosas. En cuanto a que los deseos se cumplan, diría que es obra del hombre o coincidencia. Después de todo, problemas triviales como el agua que gotea del techo pueden ser fácilmente resueltos por los discípulos. Aunque el dios del agua quizás no exista, me quedaré a observar las actividades de adoración en 3 días. La respuesta surgirá, y lo digo literalmente, del agua. Además, como mencioné en mis cartas anteriores, me estoy acercando a la cueva ardiente. Cada noche me acerco más a la verdad. Quizás al final obtendré la respuesta que mi padre anhelaba. Por favor, mándale saludos a mamá de mi parte. Estaré en casa pronto. Con cariño, Volker. Un enorme libro de registro de deseos. Página del título. Parece que este libro ha sido ojeado varias veces. Las páginas interiores están muy dañadas, excepto que la página del título está impecable e intacta. No hay ningún nombre escrito en la página del título, pero sí unas pocas líneas de texto escritas con una pintura oxidada y un patrón de helechos con un olor sospechoso en el medio. Las estrellas aún no han regresado a casa. El Dios Todopoderoso duerme en las profundidades del agua. Antes de que despierte, nosotros, como siervos de Dios, debemos predicar nuestra religión en su nombre. Una página al azar. Está llena de deseos cuidadosamente registrados con comentarios después de cada entrada. A juzgar por la escritura, los registros de deseos y comentarios fueron escritos por 2 personas. 14 de enero, registros de deseos, aldea de la ribera del lago. Aldeano 11. Un anciano que vive en el naufragio, lisiado y ciego. Deseo. Dios Todopoderoso del lago, por favor, escucha mi plegaria. Me atormenta día y noche la pesadilla de la mina y la explosión que me arrancó las piernas y los ojos. Estoy en agonía. Tu fiel servidor desea un milagro. Que el tentáculo aplaste ese sueño repulsivo. Que el océano oscuro devore ese fuego atronador.
Tu servidor, Ots, siempre a tu servicio. Comentario. Dios concederá el deseo de los seguidores piadosos. La forma de cumplir las palabras de Dios es enviarlo a un sueño profundo bajo el agua. Dado que su valor como sacrificio es inferior al de una virgen pura o un niño, las puertas del templo sagrado al final del abismo nunca se abrirán para él. Sin embargo, hay que creer que, con los espíritus de Dios envolviéndolo bajo el agua, alcanzará un nuevo sueño y se liberará del sufrimiento. Aldeano 12. Matrimonio, Eugene y Marjorie. Deseo. Dios omnisciente, perdona nuestra ignorante pregunta. Antes de salir a pescar, siempre esparcíamos suficientes ofrendas en el lago y te rezábamos. Sin embargo, nunca pescamos la cantidad ideal. Dios nuestro, en las profundidades del agua, ¿de verdad escuchaste nuestra plegaria? Por favor, danos una respuesta. Por favor, desciende sobre nuestra aldea. Aldeano 13. Volker, un extranjero acogido por Eugene y su esposa. Deseo. No se ha pedido ningún deseo. Los registros del aldeano 12 y el aldeano 13 están rodeados con un círculo rojo brillante. Comentario. Estos blasfemos necios y groseros, con poca fe y malas intenciones, no merecen la gracia de Dios. La verdad bajo el lago no será revelada a mortales insensatos. Ya hay milagros impredecibles por todas partes. La curiosidad solo los llevará a la muerte. Nosotros, como siervos de Dios, deberíamos bautizar a estos tres en el ritual del sacrificio. Sin embargo, purificar a estos inmundos con agua sería un insulto a Dios. En cambio, deberíamos borrar su inmundicia con fuego, ante el testimonio del lago y del verdadero Dios bajo el agua. Una página húmeda y maloliente. El discípulo estaba muy molesto. Dije que los accidentes son fáciles de ocurrir, pero que esta vez no sería difícil solucionarlos. Planeo esperar al viejo Eugene junto al lago en el bosque el 26, donde traerá a ese forastero de su familia. Siempre es un ayudante tan entusiasta. Terminaremos la purificación incluso antes de que abra el santuario. Todo habría ido sobre ruedas de no ser por la esposa de ese viejo Eugene. Maldita sea esa vieja bruja. Siempre hablando de lo que vio en el fuego. Supongo que no debería preocuparnos demasiado. Al fin y al cabo, la pobre vieja se asusta con tanta facilidad. Hasta el más mínimo crujido en el bosque basta para asustarla. No es más que, el resto de la escritura se deteriora gradualmente hasta quedar completamente ilegible. Los bordes del papel se han descompuesto, dejándolo incompleto. El profesor Luchino investigaba reptiles y anfibios venenosos, trabajando junto al Dr. Duquesne. Luchino experimentaba con el veneno de las criaturas que estudiaba, primero aplicando el veneno a una rata y luego probándolo en él mismo, aunque con métodos de tratamiento cercanos. El Dr. Duquesne se está guardando bien sus pensamientos, pero el tiempo lo dirá. Quizás yo fui la razón del fracaso de su negocio de buscador de parejas, o quizás sus valores influyeron. Si no se puede seducir a alguien, es un enemigo potencial. El nuevo profesor parece joven y afable. Pero limpiar su laboratorio nunca ha sido fácil. Dios mío, esas cosas escamosas siempre me ponen la piel de gallina. Además, el profesor Thompson parece muy molesto. Creo que esto tiene que ver con la anterior reubicación del laboratorio. Volker no ha enviado una carta en mucho tiempo y me preocupa. Hoy vino una serpiente y la ahuyenté con mi escoba. ¡Qué asco! Volví a ver a la serpiente trepando por el alféizar de la ventana de mi madre. Incluso vi cómo le crecían 4 patas. Estoy seguro de que debe ser una serpiente poseída por un demonio. Seguía sin saber nada de Volker, y la carta que envié fue como una piedra lanzada al mar. Mamá quería verlo una última vez, pero está fuera de nuestro alcance. Aviso, grandes recompensas por encontrar animales exóticos con escamas, por el Dr. Duquesne. El conserje del laboratorio me habló de una serpiente peculiar. Afirmaba que este tipo de serpiente podía desarrollar 4 extremidades en unos 10 días. Puede parecer una locura, pero pronto me di cuenta de que hablaba en serio. Le sugerí que se pusiera guantes o usara otras herramientas para atrapar a esa serpiente. Quizás descubramos una nueva especie juntos. El profesor Thompson se maravilló de la malvada serpiente. Le conté todo, incluyendo las 4 patas recién desarrolladas. Tenía una expresión extraña, pero se llevó la serpiente. Además, al acostarme al mediodía, tuve un sueño extraño sobre un tramo de escaleras larguísimo. El Dr. Duquesne me hizo una oferta irresistible para estudiar la especie desconocida de lagarto. O quizás sea una serpiente. En fin, esto significa que tengo la oportunidad de confirmar y establecer una nueva especie. Parece demasiado bueno para ser verdad, ¿cómo podría negarme? La herida se está secando y áspera, pero no duele. Mi resistencia ha mejorado, soy más sensible a los olores y mis viejas cicatrices se están desvaneciendo. A diferencia del monstruo de Gila y el lagarto de cuentas, el veneno de esta criatura podría cambiar el mundo. Debería acelerar los experimentos. Informe de investigación de Lakeside. Estimada señorita Hillman, como aún no hemos contactado con Volker, hemos enviado a un nuevo investigador, Chris, a Lakeside para continuar con la investigación. El siguiente es el informe original de Chris. 3 de diciembre. Llegué a Lakeside pero no vi a ningún lugareño. Encontré el equipaje de Volker y los informes de la investigación posterior en la casa donde se alojaba. Notifiqué a la policía local y descubrí que hubo un incendio en una plantación cerca de Lakeside el 26 de septiembre. Los lugareños de Lakeside apagaron el fuego valientemente, pero nadie los ha visto desde entonces. 4 de diciembre. Fui a la plantación para investigar más a fondo y encontré un lugar donde parecía haber tenido lugar un evento de sacrificio. Encontré algunas escamas gigantes en las cenizas de la hoguera. Parecía que hubo un sacrificio de animales vivos. Al mismo tiempo, hubo anomalías en el río dentro de la plantación. Una gran cantidad de plantas se han marchitado en esa área, pero la fuente de contaminación sigue siendo desconocida. 5 de diciembre.
Fui a la orilla del lago a investigar. Tiré carne cruda y ganado al lago, pero no vi ninguna sombra gigante como la que menciona el informe de Volker. 6 de diciembre. Fui a la cueva mencionada en el informe de Volker. Todo parecía normal. Es solo una mina abandonada. Dado que ya no hay actividades residenciales en Lakeside, Chris opina que no se justifica una mayor investigación. Saludos cordiales. Atentamente, Arthur Russell. Un informe de investigación ambiental con páginas faltantes. Página 1. Tras el incidente, se ordenó al laboratorio realizar una investigación ambiental en Lakeside. No se encontraron anomalías evidentes durante la observación preliminar. Un informe más detallado solo estaría disponible después de analizar las muestras. Página 2. Conclusión del informe de pruebas de muestras de agua de Lakeside. El contenido de algas en este lago era mucho mayor que en otros lagos de la misma zona, con depósitos microbianos no identificados. Página 3. Conclusión del informe de análisis de muestras de suelo de Lakeside. La humedad del suelo en esta zona es mucho mayor que en las zonas circundantes. La acidez y la alcalinidad del suelo fueron anormales. Algunas muestras de suelo eran muy ácidas y otras presentaban una gran cantidad de depósitos microbianos no identificados. Los tipos de microbios coincidían con los depósitos microbianos presentes en las muestras de agua, pero con una concentración menor. Página 5. Debido a la renuncia de los investigadores, la pérdida de registros, la destrucción del entorno inicial elegido para la investigación por una tormenta y otras razones, la investigación ambiental del laboratorio en Lakeside llegó a su fin. Debido a los recursos limitados del laboratorio, actualmente no es posible identificar, a partir de las muestras retenidas, las causas del fenómeno anormal ni los tipos de microbios detectados durante la investigación. Por consiguiente, las muestras de suelo y agua retenidas se enviaron a la Royal Society. La investigación posterior estará a cargo de los investigadores de la Royal Society. Una hoja de papel manchada de barro. Estos arbustos secos y marchitos tienen ramas que sobresalen en todas direcciones. A pesar de su aspecto muerto y sin hojas, son sorprendentemente afilados y tenaces, y me desgarran la ropa como ganchos de hierro. Para evitar perder mi último par de pantalones en buen estado, debo proceder con suma precaución. En marcado contraste con la vegetación en el límite del bosque, las plantas del interior rebosan de vida. Ya he preparado 2 muestras de suelo separadas para enviarlas a la academia. Pronto veremos si la acidez del suelo cercano ha cambiado en algo desde la última vez. Cabe mencionar que las partes florecientes del bosque no concuerdan con el caudal del río cercano. No soy botánico, así que marcaré estas áreas florecientes en un mapa. Quizás algún colega más versado en estos temas pueda explicar este fenómeno. Aquí está el informe de investigación de Lakeside, a petición del senador que no pudo asistir. Tanto su relato como la descripción que se encuentra en Lakeside Trails difieren mucho de lo que hemos encontrado. La aldea Lakeside lleva mucho tiempo completamente abandonada, sin señales de actividad humana reciente. Tampoco se encontraron rastros de actividad animal durante mi estancia en la aldea esa noche. Muchos artículos de primera necesidad se conservan en las casas, intactos en su ubicación original. Esto no implica un éxodo masivo repentino. Más bien, parece como si los residentes simplemente hubieran abandonado sus hogares y no hubieran regresado. La segunda parte está tachada, pero aún es bastante legible. Este lugar es excesivamente tranquilo. Quizás debido a una inquietud inconsciente, anoche tuve sueños extraños. Incluso ahora, no logro controlar mis pensamientos. Con la esperanza de descubrir una fuente de agua subterránea, exploré una parte más profunda del bosque. Al igual que los límites exteriores del bosque, el interior también estaba desprovisto de cualquier signo de actividad animal. Sin embargo, cuanto más me adentraba en el bosque, mayor era el contenido de agua del suelo, lo que nutría la vegetación circundante. Aproximadamente a mitad de camino hacia el bosque, el suelo empezó a adquirir una consistencia similar al lodo y contenía una sorprendente cantidad de huellas, incluyendo pisadas humanas. No cabe duda de que criaturas vivientes han pasado por esta zona, pero sus huellas se superponen en el lodo, lo que dificulta distinguir un tipo de criatura. Curiosamente, no vi ningún animal durante mi expedición. Bajo una espesa copa de árboles, un olor acre y sofocante me envolvió mientras recorría el terreno en pendiente. De hecho, me sentí como si descendiera por una oscura escalera natural hacia lo desconocido, una experiencia bastante similar a los sueños de la noche anterior. Esta sensación, la confusión entre sueños y realidad, es realmente curiosa. Sorprendentemente, me llena de ganas de seguir explorando el bosque. En los registros del bosque no se menciona su capacidad de transformarse en un pantano. Sin embargo, varios de mis predecesores fueron absorbidos por la tierra, víctimas de su propio descuido. Por eso, cada paso que doy a través del lodo y el fango es calculado. Aún así, la oscuridad y el silencio de estos bosques pueden ser bastante relajantes, incluso reconfortantes. De hecho, siento que mis párpados se vuelven más pesados. Quizás todavía estoy en el campamento, soñando el mismo sueño. Si es así, aventurarme un poco más debería ser inofensivo. Solo un poco más abajo. Sí, creo que debería continuar hasta llegar al final. Pero tuvo siquiera un final el sueño de anoche. Por alguna razón. No lo recuerdo. Informe de investigación de Lakeside. Estimada señorita Hillman, como mencionó en la carta anterior, hemos iniciado una investigación sobre la familia de Volker y hemos seguido observando sus movimientos. Durante nuestra investigación, descubrimos que el hermano de Volker, Darren, es conserje del laboratorio universitario. Un profesor del laboratorio desapareció recientemente, y el departamento de policía encontró una escama grande y críptica en el laboratorio.
Según nuestras fuentes, la escama recuperada es similar a las que nuestros investigadores encontraron en el bosque local de Lakeside. Nos preocupa que Darren también haya desaparecido, dejando a su madre postrada en cama. Todas estas desapariciones están relacionadas con Lakeside, y nuestros investigadores sospechan que tienen algo que ver con el sindicato del crimen. Lamentamos informarle que, de ahora en adelante, suspenderemos toda investigación, ya que damos gran importancia a la seguridad de nuestro investigador. Todos los pagos anteriores se reembolsarán esta semana. Te deseo lo mejor. Atentamente, Arthur Russell. La policía irrumpió en una suite y encontró una gran cantidad de sangre después de que los vecinos de abajo reportaran que salía sangre del techo. La habitación estaba muy empapada y enormes helechos estaban pintados con sangre en las paredes. Se desconoce si hubo víctimas en ese momento. A juzgar por los objetos encontrados en el lugar de los hechos, la suite pertenece al autor de Lakeside Trials. Fiona fue guiada por un espíritu a la mansión, pero nadie le cree. Registro de entrevistas desgarrado. Notas de la entrevista para el grupo de experimentos preliminares L149. Entrevistador, en blanco, entrevistado. Candidato de prueba 05L01000. Prólogo. Mientras revisaba las notas de la entrevista de los candidatos 05L01014 y 05L01017, noté que a menudo mencionaban el caso del niño pequeño desaparecido que fue encontrado a una milla de Lakeside, así como los extraños dibujos encontrados en el camino. Este fue un incidente de hace muchos años, pero lo mencionaron varias veces durante su entrevista. 05L01014 dijo que el niño afortunado, que resultó ser el candidato 05L01000, fue encontrado empapado y completamente fuera de sí. Incapaz de describir las circunstancias, el niño se resistió vehementemente a cualquier intento de recordar el pasado y, en cambio, exigió un entorno oscuro y húmedo. Aún más inquietante, sin embargo, era el comportamiento de este niño. Inconscientemente, empapaba piedras con sangre animal y se retorcía como un molusco. Tras los tratamientos posteriores, el estado mental de 05L01000 se estabilizó gradualmente, y sus ataques de trance se produjeron con mucha menos frecuencia. Aún así, el candidato seguía siendo incapaz de recordar el incidente en Lakeside. O mejor dicho, parecía rechazar cualquier intento de recordar el asunto inconscientemente. Según el candidato 05L01072, 05L01000 había visitado el lugar con frecuencia antes de la publicación conjunta de Lakeside Trials, específicamente para hablar, al parecer extensamente, sobre los sacrificios realizados a los espíritus en Lakeside. Durante estas conversaciones, 05L01000 se mostró bastante lúcido y describió los eventos detallados en el libro como basados en experiencias de la vida real. Sin embargo, para un observador casual, la marcada diferencia entre el estado actual de 05L01000 y su infancia deja gran parte de la verdad en duda. Quizás invitando a otros candidatos con experiencias similares y reuniéndolos en un solo lugar, pueda descubrir la verdad oculta en su subconsciente. Un grupo de sujetos de prueba como este sin duda produciría resultados interesantes, especialmente con las porciones de 05L01000 como sujeto principal. Pero para ello, primero necesito la información personal de 05L01000, así como su pleno conocimiento sobre Lakeside y su espíritu del agua. Inicio de grabación. Una página arrugada. Mi querido amigo Napoli, este es el quinto día desde que llegué. Aún no hemos recibido ninguna noticia sobre el inicio del Jamboree. En la fase actual de nuestra investigación, la principal sospechosa es una mujer llamada Hillman. Llegó al tercer día con una ropa muy peculiar. Era excéntrica y siempre se mantenía alejada de los demás. Desaparecía por la tarde todos los días y reaparecía al anochecer oliendo fatal, a pesar de que su ropa parecía limpia. Intenté seguirla, pero no lo logré, pues parecía desvanecerse en el aire. Dada mi profesión, esto es bastante desconcertante. Sin embargo, toda esta incertidumbre está empezando a aclararse. Hoy llegó el quinto participante. No quiso decirnos su nombre y simplemente dijo que es escritor. Llegó casi al mismo tiempo que otro biólogo. Pero como se presentó el último, lo consideré el último en llegar. Hillman claramente le estaba prestando una atención inusual a este escritor. Incluso conversan en un idioma que no reconozco. No tengo ni idea de qué hablaban. Sin embargo, me di cuenta de que este escritor tiene un aroma familiar, igual al olor húmedo y fanoso que trae a Hillman al anochecer todos los días. Quizás pueda intentar seguir a este escritor mañana y ver si descubre algo nuevo. La letra que aparece a continuación se ha vuelto ilegible debido a que el trozo de papel estuvo sumergido en agua durante mucho tiempo. Una página rota y llena de manchas de agua. Esta tarde fue la quinta vez que fui a la orilla del lago. Me encontré con esa persona de nuevo. Estaba de pie en el mismo lugar junto al naufragio, mirando hacia el bosque de la orilla opuesta. Le pregunté por cuarta vez. ¿Qué vio en el fondo del lago cuando era joven? A diferencia de las 3 veces anteriores, respondió con una pregunta que quizás solo conocíamos en nuestro idioma. ¿Qué crees que haya visto? No pude darle una respuesta, y no parecía que él la esperara. Continuó preguntando. ¿No habías estado allí antes? ¿Qué encontraste? Me sorprendí un poco. Había estado en el fondo del lago, pero creía que nadie lo sabía, al menos ningún humano. Sin embargo, pronto sentí un alivio. Todo iba como esperaba. Por otro lado, esta seguía siendo una pregunta para la que no podía encontrar respuesta. No había nada. No era que mi búsqueda fuera infructuosa, sino que no recordaba nada del fondo del lago. Recuerdo haber entrado en la llave sagrada, pero no recordaba cómo era el otro lado. Cada vez que recobraba la conciencia, ya estaba junto al lago, frío y mojado.
Justo donde estaba. No quería seguir con esta conversación sin sentido. Después de todo, todavía tengo que prepararme para el partido de mañana. Al darme la vuelta para irme, me hizo una última pregunta. Señorita Hillman, ¿se ha preguntado alguna vez si tal vez no buscábamos la respuesta y si era la respuesta la que nos llamaba? Mientras estaba allí, me invadió la familiar sensación de frío y humedad. En la Tierra del Oro, alguien me había hecho la misma pregunta. Me di la vuelta rápidamente, pero me encontré sola junto al naufragio, con el agua del lago salpicando el barco desmoronado. Por primera vez, el agua de este lago, que yo creía que siempre estaba quieto, subía hasta la orilla. Registros viscosos en la portada de la Excite Trials. La motivación para buscar conocimiento, nacida de la curiosidad, crea creadores, y la valentía que nace del deseo de buscar conocimiento crea líderes. Sin embargo, al considerar la ignorancia como la valentía de indagar en áreas que escapan a la comprensión de una persona común, la muerte puede ser el precio más bajo que uno debe pagar. Pero ya era demasiado tarde cuando me di cuenta. No debería haber regresado a la Excite. Mi decisión de aceptar la invitación a este juego en vísperas de las elecciones fue demasiado precipitada e insensata. No debería haber permitido que la brecha en mis recuerdos de la infancia me influyera, ni debería haber desenterrado lo que se escondía tras esos 4 monstruos. A esos 4 no se les puede llamar monstruos. No son más que recipientes de monstruos. Debería haber conocido esa sensación. Era una advertencia de mis recuerdos de la infancia, que están sellados. Mientras la realidad del mundo exterior permanezca fuera del cuerpo, el alma que entré en el horrible lugar desconocido para los vivos nunca encontrará la liberación. Debería haber sabido cómo escapar del aprieto. Después de todo, había comprendido su convicción. Sí, con los trucos de siempre, un poco de espectacularidad y elocuencia, te darás cuenta de lo fácil que es manipular a la gente, sobre todo a aquellos con mayor convicción. Pero el precio de engañarlos puede superar con creces mi escape a mi infancia. En cualquier caso, quien quiera que obtenga este libro en el futuro, por favor, sáquelo de aquí. Las anotaciones y modificaciones en cada página son mi rechazo a mi ignorancia del pasado, y es la verdad por la que apuesto mi futuro, mi vida y mi dignidad. Arthur Withers. Una página del archivo de experimento de Fiona. Número de serie 613. Nombre: Fiona Hillman. Indicadores de prueba. 1. Segura de sí misma y escéptica. 2. Romántica. 3. Profética. Inclinación. Profetizar según su comprensión de la voluntad de lo divino. Resultados de la prueba. 1. Evaluación general. 613. Utiliza su amplia educación y mente filosófica en la búsqueda de la verdad de su fe, una verdad de su propia construcción. 2. Metodología. 613. Llegó puntualmente. Dada su comprensión de la situación, 613 eligió rápidamente a 605 como su primer objetivo de investigación. Inicialmente, 613 observó un progreso ininterrumpido, lo que finalmente la llevó a hacerse cargo de la totalidad del proyecto. Sin embargo, tras el desafortunado accidente que cobró la vida de 613 comenzó a mostrar un gran interés por 605 y la aldea Lakeside. Esto, a su vez, atrajo la atención de 605 y 614. Tras la llegada de 613, casi logró evitar ser sacrificada por 605 gracias a su extraordinaria intuición. Sin embargo, un momento de vacilación hizo que 613 perdiera una pieza crucial de visión divina y perdiera su oportunidad de escapar. 3. Resumen del análisis. Tras confirmar la estabilidad de los efectos del medicamento, decidió invitar a 605. Durante mucho tiempo, carecí de un grupo de control lo suficientemente grande, pero todo cambió tras la aparición de 613. Una candidata que me proporcionó un viejo amigo. 613 tiene el potencial de llevar todo este experimento a un final desafortunado y prematuro. Sin embargo, un sujeto de prueba tan singular como ella justifica con creces el riesgo. Este ha sido, sin duda, mi experimento más peligroso hasta la fecha, así como el más exitoso. 613 es inteligente, despierta y muy motivada, y sus habilidades especiales nos permitieron descubrir un fragmento de la verdad que se esconde en el fondo del lago. La historia de 605 llenó las lagunas en su comprensión y dejó suficiente espacio para el medicamento. Siendo, sin duda, el participante mejor informado de todo el experimento, los resultados individuales de 613 me han permitido comprender mejor la selección de los sujetos de prueba. Elegir sujetos con una inteligencia superior a los medios y proporcionarles información más completa reduce considerablemente los obstáculos durante el experimento. Al contrario, añade un grado de verdad a esos temores infundados de antes. Al final, la verdad y la fe son como las imágenes que se ven en un fenaquistoscopio. Se pueden ver, moldear y descartar. Pero nunca tocar. Lo mismo aplica para ella. Y para mí. Informe del experimento de Luchino. Número de serie 614. Nombre: Luchino Virus. Indicadores de prueba. 1. Vigilancia. 2. Sed moderada de conocimiento. Inclinación. Un buscador cauteloso y el único sujeto de prueba en este grupo. Resultados de la prueba. 1. Evaluación general. 614 es capaz de ejercer autocontrol al buscar conocimiento. Quizás sea esta curiosidad controlable la que lo convirtió en el único participante existente en este grupo. 2. Metodología. 614 permaneció completamente alerta durante todo el experimento en el grupo 6.
Incluso después de que 605 hiciera el sacrificio y sumiera la situación en un caos absoluto, logró mantener la mente despejada y mantenerse alejado del peligro. Algo inesperado ocurrió al lidiar con las consecuencias del experimento. La primera noche después de finalizar el experimento, 611 desapareció de la sala de procesamiento, dejando solo un charco de agua. 613 desapareció al día siguiente, dejando también un charco oscuro. Además de 614, los otros 5 sujetos de prueba del grupo desaparecieron sucesivamente en los 3 días siguientes, incluyendo los restos de un sujeto de prueba cuyo fallecimiento se había confirmado. La desaparición de los 5 sujetos de prueba no se ha resuelto, pero según nuestro análisis, el charco de agua que quedó en el lugar de la prueba tiene una composición casi idéntica a la del agua del lago en el lugar de la prueba de este grupo. 3. Resumen del experimento. Las 5 personas desaparecidas del grupo 6 han dejado de existir, tanto en signos vitales como en existencia física. En lugar de considerarlas desaparecidas, prefiero decir que la prueba de su existencia ha sido borrada. Se han convertido en charcos de agua fría bajo múltiples niveles de vigilancia. 614 es el único sujeto de prueba que queda. Quizás se deba a su moderada curiosidad hacia lo desconocido, lo que hizo que este correspondiera con un cuidado moderado. A diferencia de su experiencia previa de ser mordido por un reptil, creo que esto le enseñó a mantener el respeto y la vigilancia adecuados. En la información que recopilamos previamente, los pescadores ignorantes hablaban con seguridad sobre la existencia misteriosa en el lago. Yo también he visto un monstruo similar, pero quizás tenga la suerte de observarlo y realizar experimentos para formular una teoría más rigurosa al respecto. La desaparición de 5 sujetos de prueba hizo que el experimento fuera casi inútil, por lo que los archivos de este grupo han sido sellados, quizás sea mejor destruirlos. El experimento del grupo 6 puede reiniciarse colocando a Luchino de vuelta en el sitio de pruebas de la Excite con otros sujetos de prueba únicos pero peligrosos de otros grupos. Arrojará el nuevo grupo 6 resultados similares. Es posible reproducir esta interesante situación. Las personas siempre temen a lo desconocido, pero buscan un patrón dentro de su misterio, y esa es la emoción de la experimentación.